Bienvenida, bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San Pedro. Le habíamos dicho que no íbamos a hablar más de la política electoral durante las próximas semanas, pero bueno, ayer sucedió un hecho bastante inusitado, inesperado, y esto nos obligó a cambiar de rumbo para el programa de hoy, ¿verdad, Luis Emilio? Bueno, gracias, Natalia. Gracias a ustedes en casa también por acompañarnos en esta oportunidad. Las declaraciones que nos tienen el día de hoy o que nos obligaron a modificar nuestra agenda son las siguientes y fueron dadas el 5 de marzo a la 1:30 de la tarde por el candidato a la presidencia de la República, parte del Partido de Liberación Nacional, don Johnny Araya. Y son: hago saber mi decisión de concluir hoy esta campaña por la presidencia de la República. Más adelante indica: acatamos las normas constitucionales aplicables, pero me abstendré de cualquier actividad electoral. Ese es el tema que nos coloca al día de hoy en esta discusión, a la cual hemos invitado a 3 analistas para precisamente medir los alcances, las implicaciones de este hecho político. Así es, y procedo inmediatamente a presentarlos. Nos acompaña hoy don Manuel Rojas, una vez más aquí en Sobre la Mesa, doctor en Sociología Política. Gretel Umaña, periodista y asesora de la Asamblea Legislativa, que también ha estado aquí en nuestro programa. Y por último, Ilka Tremiño, politóloga. Muchas gracias a los 3 por estar con nosotros aquí. Bueno, ya sabemos cuál es el tema, y lo primero que quisiera preguntarles es, esta campaña, tenemos una primera ronda que queda con un resultado bastante ajustado y nos coloca en una situación de segunda ronda. Hay una solicitud de tregua. No es atendida por uno de los partidos políticos. Tenemos una circunstancia que también es interesante, y es el tema de la deuda política. En fin, hay un conjunto de elementos que ya de alguna manera nos marcan la cancha para esta discusión. Sin embargo, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son los temas que provocan o que detonan, en este caso, las declaraciones que emite el candidato Johnny Araya de parte de Liberación? Bueno, Johnny Araya, candidato de Liberación Nacional, el día de ayer. Podríamos empezar con usted, Gretel. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente tenían que tocar este tema hoy, porque sin duda es el tema de discusión en las casas, en las oficinas, en las universidades, porque ciertamente es algo, como decía Natalia al principio, absolutamente inusitado, histórico, imprevisto. Aunque había algún rumor en algún sector de la prensa y en algún sector del área política en las últimas 3 semanas, la verdad es que nadie daba por cierto lo que finalmente ocurrió. Si nos atenemos estrictamente a lo que don Johnny dice en su escueto mensaje, porque realmente fue un mensaje bastante corto, al que se le hizo mucha expectativa, no se sabía qué era lo que iba a decir, al final dice 6, 7 párrafos y se levanta y no atiende la prensa a las consultas, sino que las consultas las responde su jefe de campaña. Fundamentalmente lo que dice son 2 cosas: me voy de la campaña, pero asumo el liderazgo de la oposición. Lo cual deja, digamos, en evidencia que él se resiste, digamos, como candidato, a morir desde el punto de vista político dentro de la agrupación. Una cosa es lo que dice y después podemos analizar de qué es lo que realmente ocurre. Pero lo cierto es que me parece que lo que hace don Johnny es abandonar no solo la lucha electoral, sino que abandona a la gente. Es decir, es una bofetada para esos más de 623,000, 24,000 personas que, independientemente de las razones por las cuales lo hicieron, lo apoyaron en la campaña electoral. Y él efectivamente se debe a esa gente, me parece que es a esa gente a las que está traicionando. Entonces eso genera, o la reacción que genera el anuncio de don Johnny es múltiple, genera una cierta reacción en alguna dirigencia de Liberación, otra reacción en otra dirigencia de Liberación, mucho desgano y desánimo y mucha de la base de Liberación, pero ciertamente quedan, digamos, como sorprendidos el votante, que es la razón de ser en el proceso electoral. De una manera muy temprana tenemos que ir a un pequeño corte, ya casi regresamos, estamos en Sobre la Mesa.
volvemos a Sobre la Mesa. Gracias por su compañía. Don Manuel, decía doña Gretel que ella considera esto como una bofetada a esa porción del electorado que le dio el voto a don Johnny en la primera ronda. ¿Considera usted que esto es así? ¿Y qué otra lectura hace usted del documento que leyó don Johnny ayer? Sí, es una bofetada. Para ponerlo más gráfico, dejó colgado un montón de gente que había apostado por él. Pero yo quería recordar muy brevemente que este proceso electoral, en el caso del Partido de Liberación Nacional, ha estado plagado de renuncias. Con Gretel hacíamos memoria de que primero renunció a su precandidatura Antonio Álvarez de Santi. Después, hace un año y poquito, renunció Rodrigo Arias, sin explicar dar muchas explicaciones. Más bien decía que en enero, ya viene enero, y en enero vamos a dejar de repartir tamalitos y arroz con pollo en el Paseo Colón, criticando a Araya, y el 4 de enero se fue, sin decir nada. Y ahora se va don Johnny. Yo creo que es una rendición a media batalla. Quizás ni a media batalla, porque todavía quedan como 4 semanas hasta el 6 de abril. Y las explicaciones que da a mí me parecen insuficientes, porque la falta de recursos se puede hacer una campaña muy barata, se pueden usar, incluso ellos admitieron que no habían usado mucho internet, por ejemplo, podrían usarlo. Sin embargo, durante la campaña se ha mencionado que el presupuesto, digamos, el remanente de lo que obtienen por deuda política, que es aproximadamente 1.000 millones de colones como remanente, fue lo mismo que utilizaron únicamente en el día de la elección, el 2 de febrero. Entonces parece que el tema de presupuesto, por lo menos desde la perspectiva liberacionista, sí es un... No alcanza. Sí, bueno, no alcanza. Un asunto, sí, no alcanza, pero ahí es interesante, y qué bien que usted lo trae acá a la mesa de discusión, porque alguna gente ha dicho que es un gesto patriótico para ahorrarle recursos al país y demás. No, los recursos ya se los habían gastado, ¿verdad? Es lo que hay que decir. Entonces a mí me deja un mal sabor, sobre todo el párrafo final no el párrafo final, sino el párrafo final de su explicación, cuando él dice una cosa que queda oscura. Por razones éticas, dice él, es inaceptable el recurso a tácticas ignobles con el afán de variar las percepciones políticas. ¿Qué hay detrás de esa frase? Bueno, solo él lo sabrá, o sus allegados. La otra cosa que se planteó, y muy rápidamente para no dejarlo de lado, es que él se va, pero no se va, ¿verdad? De alguna manera, es como ir, pero me quedo. Lo cual abre un periodo muy, muy fregado, de pantanoso, que no se sabe exactamente. Bueno, aprovechando que introduce el tema, me gustaría darle la palabra a Ilka un poco para que nos comente que cómo entendemos eso, porque por un lado tenemos un candidato que se retira, ¿verdad? Bueno, las palabras concretas son que se abstiene de cualquier actividad electoral, pero sin embargo a la misma vez tenemos a dirigentes de su campaña, al presidente del Partido de Liberación Nacional, a la juventud del Partido de Liberación Nacional, diciendo, llamando al voto, incluso indicando que ya este fin de semana se intensificará el trabajo casa a casa. ¿Cómo entendemos eso? Pues realmente yo lo que considero de esta situación que se presentó ayer, y quiero decir que concuerdo perfectamente con lo que decían Gretel y don Manuel, sobre la situación inesperada dentro del Partido de Liberación Nacional, aunque quisiera también resaltar que es una situación que se ha aumentado, digamos, en esta campaña electoral con el carrusel de renuncias que ha habido, a los que además habría que agregar que también renunció en el PUS, que es don Rodolfo Hernández, y bueno, que también finalmente a lo interno de Liberación Nacional no pudo haber elección de precandidatos porque exactamente tras la salida de Rodrigo también se retiró Berrocal. Dicho esto, bueno, en realidad me parece que el Partido de Liberación Nacional demuestra en este momento que no hay un consenso sobre esta campaña electoral, ¿verdad? Se fue quedando Johnny con su equipo y fuera de ahí no hay unos mayores canales de comunicación que permitieran establecer cómo iba a ser la presentación a esta segunda ronda. Lo cual además hay que decir
no pertenece como a una segunda elección, sino que pertenece a una primera elección. Es un proceso de continuidad, puesto que el Tribunal Supremo de Elecciones no altera absolutamente nada del proceso, ni siquiera se altera el padrón electoral. Es decir, para cualquier efecto es como si se hubiera bajado completamente del proceso electoral, porque este no es un segundo proceso electoral, sino que es el mismo. Bueno, también un poco con respecto al escenario comparado en América Latina, desde la transición a la democracia en 1978, contabilizamos más o menos 76 elecciones en los países de sistema presidencial. De esos sistemas ha habido 38 segundas rondas electorales, de las cuales solamente en 10 ocasiones se revirtió el resultado en segunda ronda, lo cual quiere decir que la probabilidad, para ponerlo más en términos estadísticos, de revertir un proceso electoral en segunda ronda es mínimo, ¿verdad? Esto debe pesar en el cálculo que se están planteando. Sin embargo, las verdaderas razones que se esconden detrás de que don Johnny desistiera de la campaña no las podemos conocer. Siguiendo, en la escala internacional, nada más un datito. Y es que un antecedente similar al que tenemos el día de hoy ocurrió en Argentina en el año 2003, cuando el expresidente Menem se somete nuevamente a una reelección, va a segunda ronda y 1 o 2 días después del resultado renuncia y es el expresidente Ernesto Kirchner quien asume en este caso la presidencia. Pero ahí hay una cuestión interesante y es que en el 2003 es Menem quien gana la primera ronda electoral. Sí. Son las encuestas las que le hacen a él determinar que ha tenido una caída estrepitosa, ¿verdad? Pero él es el que gana. La segunda ocasión en la que tenemos... Néstor Kirchner, sí, me equivoqué, sí, es que lo dije mal. La segunda ocasión en la que hubo una renuncia, porque esta sería la tercera vez en que un candidato que va a segunda ronda renuncia en América Latina. La primera, desde la transición a la democracia, la primera es la de Kirchner la de Menem en el 2003, que es la que da entrada a este sistema reeleccionista de los Kirchner. En segundo lugar, Medina en el año 2000 contra Hipólito Mejía en República Dominicana, pero en este caso renuncia porque el margen para poder ganar la elección en la primera vuelta era el 50%, es mayoría absoluta, y lograron un 49.6% de los votos. Entonces, lo que Medina dice es que va a ahorrar, digamos, un proceso electoral costoso y que se retira, puesto que ya, digamos, claramente había perdido la elección. Esta sería la tercera vez, o sea, estamos teniendo una situación histórica, ¿verdad? Estamos encabezando una lista diminuta de un fenómeno político. Pero constitucionalmente sí se podía en esos casos. Es que aquí está el problema de que no se puede retirar. Sí, que no es una renuncia. No solo sí se podía, sino que el tema es que además no había entonces elección ante el retiro de alguien. Aquí no, aquí tiene que haber elección. Entonces es donde esa excusa del dinero es falsa. Porque igual el tribunal va a tener que incurrir en costos y probablemente, cuidado, incluso en costos mayores. Porque ahora, frente a una elección que es de alguien contra alguien que es un fantasma o que está y no está, tienen que hacer un esfuerzo mayor para poderle decir al costarricense de vaya a votar. O sea, vaya a votar, ¿por qué? Si no tengo una elección real. Ahora, Gretel, hablando específicamente sobre el Partido Liberación Nacional, ¿podemos descartar de todo su participación? ¿Existe la posibilidad, desde su punto de vista, que don Johnny se arrepienta, como pasó con el doctor Hernández, que regrese? Yo creo que no, ¿verdad? En redes sociales se desató mucho de rumores, precisamente porque la explicación que da don Johnny es bastante ambigua, digamos, semióticamente confusa, llena de retórica. Y cuando usted hace un discurso con base en retórica no dice nada, ¿verdad? Entonces podía sonar muy bonito, pero realmente no hay una explicación que sea absolutamente verídica. Lo que pasa es que eso da paso a miles de especulaciones, correcto. Y entonces en redes vimos cómo gente habla desde que millones. Fue correcto, desde que fue un asunto premeditado, de que es parte de una estrategia precisamente para eso, para que después venga un cúmulo de gente y vaya bajo el corrido de Pepe Figueres y le pida y le implore que por favor se devuelva la lucha. ¿Y ustedes ven eso posible? Yo creo que no. Yo en lo personal me parece que no. ¿Ustedes lo comparten? Me parece que no. Yo creo que no es posible, como tampoco es posible una cosa que usted señaló, Luis Emilio, de la posibilidad de que Johnny asuma la jefatura de la oposición. En 1990, al perder las elecciones, Carlos Manuel Castillo, entonces candidato a Liberación Nacional, dijo la noche de la derrota, dijo, asumo la jefatura de la oposición. Al día siguiente ya no era nada.
Y así ha pasado con otros, creo que con Corrales, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, que es peor, ¿verdad? Porque lo que hay es una rendición, es decir, Liberación ha mordido el polvo de la mano de Johnny Araya. No creo que don Johnny tenga ninguna posibilidad de continuar dirigiendo nada en ese partido, por lo menos por ahora. Además es claro que él es una facción, ¿verdad? Él es apenas una parte de esa Liberación. Una tendencia. Entonces ayer mucha gente decía, y con justa razón, que habían otros sectores que ayer, en vez de estar llorando, estaban festejando. Digo, sectores dentro de Liberación Nacional. Quedan poquitos minutos antes de ir ya al segundo corte. Quería preguntarles, entonces, ¿por qué es que renuncia? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, el silencio creo que ha sido muy significativo, ¿verdad? Porque yo comparto con Gretel que lo que dijo ayer, ¿verdad? Es como generalidades, pero no hay manera de saberlos. Tal vez se sabrá en unos días, en unos años, en unos meses, tal vez no se sabrá nunca, pero yo creo que por las razones que se dio no se renuncia. Sí, aquí la única explicación podría ser desde el punto de vista personal. O sea, evidentemente para él en lo personal, enfrentarse a lo que iba a ser sin duda alguna la derrota más catastrófica que ha tenido Liberación Nacional en sus años de vida. Y él no quería cargar, digamos, con esa culpa, pero es un tema desde el punto de vista personal. Un segundo tema que podía ser el financiero, en el sentido que ya no tenían más dinero porque lo despilfarraron en la primera ronda, y entonces él estaba obligado a invertir su propio pecunio. Bueno, y nadie quiere gastar lo que es propio. Entonces, desde el punto de vista personal, uno podría decir, bueno, pero si se mete en una carrera que es una carrera política, usted tiene que tener un liderazgo y usted llega hasta el final. ¿Verdad? Como nuestro pueblo dice, hay que morir con las botas puestas. Entonces evidencia evidentemente ahí una gran carencia desde el punto de vista del liderazgo, que es algo fundamental en un candidato político. Ilka, ¿y usted qué piensa de cuáles habrán sido las verdaderas razones? Yo coincido con Gretel, es muy difícil en este punto conocer realmente cuáles son las razones, pero para mí pesan las de índole personal. Lo que tiene que ver con el desgaste de la campaña, pero no solamente voy a hablar del desgaste personal de don Johnny, sino también de su equipo de campaña. Yo creo que aquí es muy importante traer a colación a don Antonio Álvarez de Santi como otra figura de desgaste dentro de la campaña política, y además que ha sido una figura errante dentro del Partido Liberación Nacional. Y nos permite también observar el tema de las fracciones dentro del PLN. Si nosotros vemos el panorama desde 1998, cuando todavía estaba en el gobierno la Unidad Social Cristiana, lo que tenemos es un Partido Liberación luchando por establecer un liderazgo dentro del partido. De hecho, el tema de la reelección presidencial de Óscar Arias, cuando se planteó por primera vez en 1999, se llevó a la Asamblea Legislativa buscando el apoyo no de Liberación Nacional, porque a lo interno del partido no existía tal apoyo, lo tuvieron que buscar en la oposición. Recordarán ustedes cómo se negoció con Calderón y con Miguel Ángel conseguir los votos de la Unidad Social Cristiana para, digamos, incentivando también la reelección de sus propios expresidentes, para intentar generar una mayoría legislativa que le permitiera sacar adelante esta norma, y sin embargo no fue posible. En aquel momento los mayores opositores eran justamente don Antonio Álvarez, ¿verdad? Y también figuraban las demás facciones a lo interno del PLN. Y esto ha hecho que dentro del partido siga existiendo esta fluctuación dentro de los liderazgos. Y yo creo que esto viene a reflejar y a reforzar lo mismo. Tendríamos hoy entonces, bajándose de la campaña electoral, a don Johnny Araya de la mano de una persona que ya ha tenido también otras experiencias de fluctuación y de fracaso al interno del partido. Bien, tenemos que hacer un corte. Tenemos que hacer un corte. Estamos en Sobre la Mesa conversando sobre el tema de la semana, que es precisamente la abstención del candidato Johnny Araya de continuar con actividades de orden electoral en esta segunda ronda. Vamos a una pausa y ya casi regresamos. Continuamos la conversación del día de hoy. Estamos conversando sobre, como ya dijimos, el tema de la semana, que es
la decisión, el anuncio del candidato a la presidencia, don Johnny Araya, de abstenerse de participar en esta segunda ronda electoral. Antes de, o más bien durante esta breve pausa, yo les preguntaba si, digamos, si en política una decisión personal tiene la suficiente fuerza de arrastrar, en este caso, a toda una institución, como es un partido político, un curso determinado de acción. Me gustaría que lo retomáramos, en este caso, ante cámaras, don Manuel. Es que eso es muy curioso, porque en el caso del Partido Liberación Nacional, al contrario de lo que sucede en otros partidos, los conflictos internos tienden a bajar de tono en el momento en que hay un candidato, porque la posibilidad de acceder a gobierno es tan real, digamos, para ese partido, lo ha sido durante su historia, que entonces se ponen disciplinadamente detrás del candidato. Claro, que en este caso el candidato en el suelo le van a caer todos encima, ahora sí, pero a mí me parece muy raro, y eso también puede ser sintomático de lo que puede estar pasando en Liberación. Si se atiene uno a las manifestaciones, el comité, o como se llama, el directorio político, no fue informado a tiempo, fue informado muy rápidamente. Mañana creo que hoy se reunían hoy o mañana para contemplar el asunto. Entonces es como muy raro que esta decisión haya ocurrido y ponga al partido en estas condiciones. Yo lo que creo es que Liberación estaba enfermo, o era un partido enfermo desde hace rato. Lo que pasa es que... ¿Liberación o la campaña Liberación? No, el Partido Liberación Nacional. Lo que pasa es que ante digamos, la falta de otros partidos lo suficientemente fuertes que pudieran hacer un contrapeso, de Liberación seguía apareciendo como un partido fuerte, vigoroso, tradicional. Pero lo cierto del caso es que Liberación viene en picada, igual que los partidos tradicionales, desde hace rato, ¿verdad? Desde el año 98 en su caudal electoral. Y no es sino hasta la reelección de Óscar Arias, cuando se logra la reelección, que ahí le ponen algo así como, para hacer una parábola con el asunto médico, un respirador artificial o un tanque de oxígeno. Un resucitador. Un resucitador, ¿sí? Por ese momento. Pero no era real. Digamos, era fundamentalmente basado en el liderazgo que nadie le cuestiona a don Óscar, que es él mucho más grande de lo que podía ser Liberación. Pero lo cierto es que esto es como la cereza del pastel o la gota que derrama el vaso de una crisis interna que se venía gestando ya hace rato. O sea, no es algo que pasa de ayer a hoy. Simplemente hay un hecho simbólico que denota, digamos, el que esa crisis estalle. Y tan es así porque ciertamente ni siquiera a lo interno de las estructuras formales, entre comillas, subrayado lo digo, ni siquiera ahí había conocimiento de la decisión que Johnny Araya podía tomar, lo cual acrecienta la tesis sobre el desprecio, digamos, a esa gente, a esa dirigencia, y vuelvo a lo mismo. Aquí el mayor desprecio o el mayor, como lo dije, bofetada a la cara fue la gente que quiso votar por Johnny Araya, ¿verdad? Así es como entendemos entonces que parece que el candidato va en una dirección y que el partido inmediatamente después de este anuncio parece ir en otra dirección. Absolutamente, y creo que, que también se podían ver señales el propio día de la elección, el propio día de la primera vuelta. ¿Cómo cuál? Porque el discurso que da Johnny Araya no es el discurso correcto, es casi un discurso de derrota, ¿verdad? Evidentemente ellos no esperaban ese resultado, pero lo cierto del caso es que empezamos si usted sumamente... Sí, pero el punto es que la elección estaba empatada. Claro. O sea, el discurso ahí era, mire, don Guillermo, aquí la cosa va de nuevo y arrancamos de cero. Es usted y yo. Aquí no hay ningún ganador. Pero sin embargo lo que hizo fue tratando de explicar ahí un poco para bajar el sentimiento de enojo que había en mucha gente que tenía una perspectiva diferente o le habían vendido una idea de que iban a ganar, ¿verdad? Porque estuvo prácticamente solo en el panorama político, con un 52% de preferencia al voto, pero estaba prácticamente solo. Y Liberación creyó que iba a seguir, un poco por las razones que Manuel decía. Yo quiero agregar una cosa. Yo he venido insistiendo en que el voto de 29% que sacó Johnny Araya está inflado. Ese no es el Partido Liberación Nacional. Ahí hay que agregar a toda la gente que, asustada por lo que representaba supuestamente José María Villalta, votaron por Johnny. Y esta encuesta, oportuna encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, publicada por el semanario Universidad, preguntado a la gente por quién votaría en la segunda ronda, 14%
14,7, es 15% de los que votaron por Johnny, dice que votarían por Solís. Que votarían por Solís. Se revolcaron. Entonces, ese 29% Sí, no era está real. Tenía algunos votos prestados. inflado. Y luego, si se ve la intención de voto de los que votaron por Movimiento Libertario y por el Partido Unidad Social Cristiana y por el mismo FA, era imposible contrarrestar eso. Iba a ser una cantidad de votos, un aluvión de votos. Sí, era una mayoría de esos dos partidos que también iban con De con los el tres PAC. partidos. De los tres. O sea, Hasta el Movimiento Libertario. Tenemos que pasar a Hasta el hablar. Movimiento Libertario. Tenemos que pasar a hablar del PAC. Pero está más entretenido. Pero bueno, es que hay mucho que analizar, ¿no? Porque un poco lo que iba a decir es que entonces esta decisión de no completar este proceso de alguna manera nos impide conocer a la ciudadanía el verdadero tamaño del Partido de Liberación Nacional en este momento. Bueno, entonces tenemos un Liberación Nacional disminuido. ¿Podríamos pensar que tenemos un PAC fortalecido o no necesariamente? ¿Cuáles son los retos del PAC en este momento? Ilka. Yo diría que no, o sea, que no por el debilitamiento de Liberación Nacional hay un fortalecimiento del PAC, ¿verdad? Ese sería el error que se podría cometer en este momento al verlo de esta manera. Y de hecho, la cuestión constitucional de no poder renunciar, de que solamente pueda abstenerse de hacer campaña política Johnny Araya, significa un plus para el Partido Acción Ciudadana en el sentido que no es que Liberación Nacional está dando el triunfo solo se lo van a dar los ciudadanos en las urnas. O sea, a pesar del retiro de Johnny Araya, no es Liberación Nacional que le está cediendo el espacio. Y esto es muy importante. En un país en el que esto no existiera, efectivamente el retiro de Johnny Araya generaría automáticamente la posición de presidente a Luis Guillermo Solís, y no va a ser así. Los ciudadanos van a tener que ir a votar para poder dar esa legitimidad. Las segundas rondas de por sí, en términos teóricos, tienen una función de fortalecimiento del candidato para que pueda llegar más legitimado, con más apoyo, para que se vea fortalecido. En este caso, se requieren muchos más ingredientes que pasar la segunda ronda. Entre ellos va a ser animar que la gente ahora vaya a votar, y en segundo lugar, ahora, digamos, trabajar con un escenario de multipartidismo como el que tiene la Asamblea Legislativa, encima con una fracción mayoritaria de un partido de oposición y con bastante experiencia. Entonces, el trabajo es arduo, ¿verdad? Todavía veíamos ayer en medios de comunicación, algunos liderazgos del Partido Acción Ciudadana teniendo una voz cantante, por así decirlo, dentro del escenario político, y ya muy entrada la noche pudimos escuchar ya declaraciones propiamente del líder del partido, de Luis Guillermo. Entonces me parece que en esta campaña tiene que generarse ese proceso de fortalecimiento. Gretel, ¿cree usted que corre el riesgo Luis Guillermo Solís de ser tratado ahora como presidente, de exigírsele como presidente, sobre todo de parte de los poderes fácticos, ¿verdad? El empresariado, sobre todo, que ha estado ahí muy pendiente de esta segunda ronda? Vamos a ver, yo lo que creo es que el PAC tiene por delante grandes retos frente a esta decisión de Liberación Nacional. Y me parece que fundamentalmente pueden ser tres. Uno, el tema de la legitimidad, en el sentido de lograr desarrollar estrategias. Sin duda alguna me parece que la campaña tiene que cambiar, la campaña del PAC, porque ahora lo importante no es ganar a una fuerza como Liberación Nacional, o sea, va a tener un enemigo invisible, digamos, sino que lo importante es precisamente ganarle a esa apatía o a ese abstencionismo o a esa gente que va a decir, no, ¿y para qué? Si ya está, esto está ahí, como una persona que vaya a votar, con que solo don Luis Guillermo se levante y su papá vayan ese día a votar, y ya estaría ganada la elección, lo cual sería un golpe muy grave para efectos de la democracia. Aunque el papá dijo que era liberacionista. Bueno, imagínense, ahí quedaría empatado. El punto es que, digamos, tiene un gran reto ellos como campaña, ¿verdad? De dar un paso al frente y hacer un llamado diferente, digamos, al tema del voto. Un segundo reto es una cohesión interna del PAC, porque aquí hablamos de que Liberación está fraccionada y el PAC también. Y entonces ellos tienen necesariamente la obligación de tratar de buscar algún consenso a lo interno dentro del propio partido en relación al tipo del país que quieren. Cuando había contrincante, había, digamos, alguna excusa posible de no tomar posiciones fundamentales, que incluso algunos le criticaron a don Luis Guillermo después de que pasa la primera ronda, y es que sus intervenciones
fundamentalmente ante cámaras, fueron de mucha cautela o de extremada cautela, sin comprometerse con ninguna fuerza. Lo cual evidencia también que él tenía que andar con pies de plomo, porque dentro de su propio partido hay diferencias importantes sobre temas medulares para el desarrollo de este país. Entonces, el segundo reto de Luis Guillermo es un reto interno de cómo cohesiona. Y el tercer reto me parece que es precisamente el compromiso. No es, como dicen algunos, que es que tiene que bailar al son de esos poderes fácticos, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que sí hay derecho por parte de los sectores productivos, de los sectores sociales, del sector de la prensa, de la ciudadanía, que tenemos que saber realmente en cuál dirección vamos a ir, ¿verdad? En cuál de esas cosas se va a decantar quién está llamado a ejercer el liderazgo. Y desde ese punto de vista me parece que él, como líder del partido, tiene esas tres grandes responsabilidades junto al partido, pero me parece que es él el llamado y la gran complejidad de esto, don Manuel, es que todavía no es presidente. No es presidente, como él claramente Entonces, lo ha dicho. Se le interpela como virtual presidente, pero aún tiene una campaña. Sí, por las razones que se han dicho acá. Una campaña por ganar. Sí, y yo coincido con Ilka en el sentido de que es un error considerar que los datos electorales, bueno, ya vimos el caso de Liberación, no reflejan el tamaño de los partidos. No en el caso de Liberación, no en el caso del PAC y tampoco del FA y del Movimiento Libertario. Quizás el que más se acerca a eso es el Partido Unidad Social Cristiana, que se quedó de último lugar, pero los otros están inflados por otros votos, por una serie de circunstancias. Entonces es complicado en esta segunda ronda por las razones que se han dado acá, que tienen que realizarse para don Luis Guillermo lograr movilizar no solo los votos, este 30% que votó por él, sino que estos otros que manifestaron la posibilidad de ir a votar por él, que efectivamente lo hagan. Entonces, uno de los, por decirlo así, el contendiente natural, en este caso, para el Partido de Acción Ciudadana, es el abstencionismo. Es una especie de carrera contrarreloj, apatía. ¿Y cómo se enfrenta a una situación de esta, sabiendo además que en una segunda ronda, Ilka, normalmente el abstencionismo tiende a aumentar en un contexto además en el que se necesita legitimar tanto ese ingreso al ejercicio del poder? Bueno, eso es lo que se dice, pero viendo los datos no es tal. Como les decía antes, revisando las segundas rondas que ha habido desde 1978 en América Latina, de esas 38, solamente se aumentó la participación en 14 elecciones, por así decirlo. Pero bueno, 14 elecciones contra esta tendencia teórica, ¿verdad? Tampoco es tan despreciable. En algunas ocasiones puede aumentar. El caso paradigmático es Ecuador, donde todas las segundas rondas se aumenta la participación electoral en bastantes puntos porcentuales. Entonces, depende mucho de la campaña. Es que realmente aquí nada está escrito. Si la campaña calienta y existe diferentes factores que movilizan a la gente a ir a votar, la gente lo va a hacer. Ciertamente el escenario en el que nos encontramos, que es un escenario que desmoviliza, ¿verdad? Es un llamado a la desmovilización del candidato contendiente, sí es de esperar que haya una importante abstención, pero no debería haber sido la regla. Esto sí es lo que está empujando, por así decirlo, Liberación Nacional. Sé que en este segmento vamos a hablar un poco más del PAC, pero me gustaría subrayar aquí que también es importante notar que parte del conflicto que debe haber dentro del partido y por lo que Johnny se retira tiene que ver con eso, con no tener el suficiente apoyo del partido. A lo largo de la campaña vimos a otros líderes no manifestándose a favor del candidato. Esto es una barbaridad, ¿verdad? Se supone que es un solo partido político. ¿Cómo es que el propio partido desmoviliza el voto? Entonces, al final, estas son las consecuencias. Y estas no son las consecuencias de la campaña, ni son las consecuencias del ascenso de Luis Guillermo Solís. Son las consecuencias de la acción de un partido político que no supo comportarse como un partido. Y por lo tanto, es muy importante señalar esto. Y es la lección que debería aprender el PAC de cara al escenario que va a afrontar. Ahora, Costa Rica, dentro de este escenario de poderes presidenciales, dentro de los sistemas presidencialistas, es uno de los países donde el presidente tiene menos poder, por así decirlo. Si vemos los 18 países, vamos a encontrarnos otras sociedades donde el presidente tiene grandes poderes legislativos, o sea, tiene grandes poderes de sacar adelante su proyecto, su paquete de proyectos de ley, mientras que Costa Rica tiene muy pequeño espacio de poder, muy pequeño espacio de maniobra.
Esto de cara a una asamblea tan fraccionada, donde además nos vamos a encontrar con personalidades muy fuertes, hace que se contemple una situación muy difícil. Es decir, ahora no es solamente el triunfo de Luis Guillermo, sino realmente el reto es Luis Guillermo como líder del Partido Acción Ciudadana y también Luis Guillermo como líder de Costa Rica en un sistema político que va a tener además un reto importantísimo, que es lograr una coalición política. Y solamente quería robar un momentito más para decir lo siguiente. No solamente Costa Rica padece de un escenario de fraccionamiento como el que tenemos, sino todos los demás países de América Latina se han ido movilizando hacia un escenario de multipartidismo, ya sea moderado y radical. Pero solamente Costa Rica, con esta tendencia que tiene desde 1998 hasta acá, lo único es que cada vez la estamos marcando más, es el que tiene una total apatía y un total comportamiento desviado en la formación de coaliciones, porque todos los demás han aprendido a hacerlas. Lo ha aprendido a hacer Chile, lo ha aprendido a hacer Uruguay, pero Costa Rica se resiste. Entonces, Luis Guillermo no solamente tiene la tarea de enfrentar el liderazgo del partido, sino la tarea de llevar a Costa Rica al rumbo que lo están haciendo otros países y poder sacar adelante una agenda política. Sí, tal vez el problema, porque estamos pidiéndole a los partidos que procedan de una determinada manera, pero en el caso de Liberación Nacional yo coincido con Gretel que es un partido enfermo. Es un partido enfermo desde hace mucho tiempo, desde el 2000 quizás, pero solo que ahora se manifiesta más la crisis. En el caso del PAC, es un partido muy pequeño. Es que hay que recordar que Luis Guillermo la primera semana de enero tenía entre 5 y 8%, por ahí fue aumentando poquito a 15, ¿verdad? Y luego sube a 30%. Pero eso quiere decir que no tenía un partido detrás, un partido grande. Acordémonos de las cifras de la convención. Exactamente. Ahora votan 35.000 personas, 32.000 personas, no sé. Eran mucho menos, creo como 20 y tantos. Bueno, imagínense, que uno podría decir que es lo duro del PAC. Eso es. Entonces, ese es el gran reto. Y vuelvo a lo mismo con el tema de las divisiones internas dentro del PAC. Entonces, primero conciliar adentro y luego afuera. Entonces, él tiene necesariamente ahora que buscar esos grandes acuerdos, porque como decía Ilka, el punto aquí es que Costa Rica, desde el punto de vista constitucional, es presidencial, pero realmente somos un régimen bastante parlamentario. Nos hemos ido resbalando. Vamos a seguir hablando sobre otras implicaciones que tendrá esto en un futuro gobierno y sobre todo en lo que queda del mes de campaña en un próximo bloque. Ya venimos, no se vaya, estamos en Sobre la Mesa. Recuerde también sus opiniones, redes sociales, Twitter y Facebook, las estamos esperando. Ya venimos. Continuamos el programa del día de hoy, el cual dedicamos a conversar sobre las implicaciones del distanciamiento que el candidato Johnny Araya está tomando de la campaña electoral. Hay un punto que a mí me parece importante tratar con ustedes y es el tema del abstencionismo. ¿Tiene el mismo valor o debemos de observar de una misma manera el abstencionismo que se obtiene en una primera ronda que el que se registra en una segunda ronda? Don Manuel. No, es que es diferente, hay que analizarlo en una forma diferente e incluso el abstencionismo en segundas rondas hay que analizarlo en diferentes regímenes políticos. No es lo mismo el abstencionismo en un sistema parlamentario que en un sistema de carácter presidencial como el nuestro. Ahora, hay situaciones que se han dado recientemente, por ejemplo el caso de Chile, en segunda ronda el abstencionismo subió a 58%, pero la presidenta sacó más del 50% de los votos que fueron, de la gente que fue a votar, entonces salió robustecida por ese lado. Acá tendemos a ver a veces muy negativamente el abstencionismo, pero hay que verlo también, tiene la parte positiva, que es una forma también de comportamiento político de la gente, y aquí no le damos mayor trascendencia y no averiguamos, salvo los estudios que se ha hecho la Universidad de Costa Rica sobre quiénes son los abstencionistas. ¿Debería considerar o debería ser una preocupación fundamental del Partido Acción Ciudadana y su candidato Luis Guillermo Solís el llegar a la presidencia de la República con mucha votación
Es decir, efectivamente realizar una campaña en contra del abstencionismo. Él se ha preocupado mucho por el tema de la legitimidad. Creo que hay algo más importante que eso, y es el lograr los acuerdos que este país necesita para sacar adelante. Yo esos acuerdos los puedo lograr con 1, con 2, con 3 o con 20 personas que voten. ¿Verdad? Desde ese punto de vista tampoco es que vamos a lograr mayor legitimidad con un mayor caudal de votos, porque si yo ese caudal de votos no lo traduzco en acuerdos concretos, de nada me sirvió. O sea que no debería ser una preocupación fundamental. No per se dentro de que su estrategia sea, porque además anticiparía de por sí algo que va a ocurrir. Yo no veo cómo no vaya a subir el abstencionismo. En América Latina podemos tener esos 14 casos. En Costa Rica es la segunda vez que vamos a tener una segunda vuelta. Y en la primera, don Abel gana por muchísimo menos votos de lo que tuvo en la primera ronda, y el abstencionismo... Sí, casi 39%. No sé cuánto exactamente fue lo que subió. Así es que yo no veo por qué en esta ocasión esa condición para variar. Digamos, no hay nada objetivo que me pueda llevar a eso. Y más teniendo solo un candidato, ¿verdad? Es correcto. El abstencionismo puede ser la manera de protestar. Correcto. Pero el punto aquí es la maniobra que tenga para la incorporación de acuerdos nacionales, lo cual como una consecuencia de esa acción podría generar una mayor cantidad de votos, si se logra ahí la empatía, pero eso es más consecuencia de un acto que hace de previo, que es tratar de buscar esos acuerdos nacionales, precisamente sabiendo que ya hay un panorama que no va a cambiar. Vamos a segunda ronda en elección presidencial, pero la Asamblea Legislativa está ya absolutamente definida, y desde ese punto de vista ahí no va a cambiar. Sí. Entonces es ahí donde tienen que centrarse muchos de los acuerdos de lo que se tiene que tomar sobre los grandes problemas de este país, y sobre todo, bueno, defíname por dónde nos vamos a ir, o sea, cuál es el gran rumbo que le vamos a dar a este país, y es ahí donde él debería, por eso aquí el gran reto de él es dejar esa poca claridad y a veces ambigüedad con la que ha enfrentado ciertos temas, sobre todo después de la primera ronda. ¿Qué lecciones nos deja entonces esta hecatombe de ayer y en general esta campaña? Bueno, la primera, creo que ya se dijo acá y que es necesario recalcarla, es que el país cambió. Es decir, venía cambiando, pero solo que ahora vemos de pronto todos los cambios casi en su momento. Cambió porque ha cambiado la población, porque ha cambiado la economía, porque han cambiado una serie de cosas. Y yo creo que uno de los problemas de algunos partidos políticos es que siguen con la vieja política, es decir, como se hacía la política en los años 80, 90 y quizás primera parte de este siglo. Pero yo creo que ha cambiado. La segunda es, ya se dijo acá, me parece, nada más agrego esas dos para darles chance a ustedes. La segunda es que efectivamente nos hemos venido resbalando. Eso ya lo habíamos venido diciendo también algunos y algunas. Nos hemos venido resbalando de un sistema claramente presidencial a un sistema parlamentario que, como decía Ilka, yo creo que ya este multipartidismo moderado ya se quedó. Eso no va a cambiar, y el sistema político, un sistema político presidencial con multipartidos no aguanta. Recuerdo que en el año 2002 fue precisamente el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, luego del combo, que en su mensaje del 1 de mayo posiciona la necesidad de avanzar hacia un sistema semipresidencialista. Digo, para acotar a... Pero ya lo tiene, sin necesidad de hacer la reforma, ¿verdad? Y lo va a tener en este nuevo gobierno. En su configuración y su dinámica política. Por supuesto, porque imagínense que con diputados que tienen la fuerza y la experiencia que les conlleva, los puestos que han representado anteriormente, todos en las cabezas de sus partidos políticos, con partidos sin claros liderazgos, por lo menos los principales, y en un escenario así repartido, pues en realidad la única función que van a hacer es una función de control, ¿verdad? O sea, realmente una función de quehacer es muy, muy pequeña. Entonces esto se va a parecer mucho más a un semipresidencialismo, y todavía se va a parecer más a un semipresidencialismo con cohabitación, si vemos el caso de Francia. ¿Qué significa eso? Eso es el sistema, son los casos en los cuales
el primer ministro es de un partido y el presidente es de otro, ¿verdad? Aquí no vamos a tener eso porque solo tenemos un representante, pero es el caso de el jefe del ejecutivo de un partido y la mayor fracción del legislativo de otro. Entonces es un fenómeno parecido a la cohabitación. Gretel, ¿de qué manera piensa usted que lo que pasó ayer vaya a afectar a la Asamblea Legislativa en una u otra vía? Tomando en cuenta que usted estuvo en el programa en el que analizamos precisamente la Asamblea, pero no había pasado todavía esto. ¿Cambia en alguna medida? Creo que sí, por el tema de, sobre todo, de quién ahora va a ser el verdadero conductor de la fracción de Liberación Nacional. Si efectivamente va a ser la tesis de don Johnny que pide en ese discurso, o se autoproclama, no es que lo pide, se autoproclama el líder de esa oposición, o si por el contrario van a ser otras fuerzas dentro de la propia fracción de Liberación que ahí están y que tienen intereses muy claros para futuro, las que van efectivamente a marcar la pauta en esos liderazgos, sobre todo tomando en cuenta que apenas, no másito, ya casito, dentro de 2 años tendremos nueva elección y son elecciones municipales y ahí va a pesar mucho el interés de esos líderes de Liberación que van a querer acceder a puestos municipales. Y desde ese punto de vista, un indicador de ese fenómeno que usted está señalando ya tuvo lugar hoy, y es que hasta el día de hoy la defensora de los habitantes, doña Felia Teitelbaum, era vetada por la fracción liberacionista. Sin embargo, el día de hoy el diputado Fabio Molina muestra una señal de apertura y de aceptación a una eventual participación, una reelección de doña Ofelia, muy contrario al discurso que él mismo sostuvo durante estos últimos años. Sí, aquí vamos a vivir, digamos, 2 fases. Una, con estos diputados actuales que les resta poco menos de 2 meses o por ahí de acción, lo cual implica un escenario y esos diputados responden a ciertos intereses, y el otro es con los diputados que vienen, y entonces los liderazgos que van a generarse ahí y que de hecho ya están. Entonces el reto, digamos, de la Asamblea también es precisamente eso, pero ahí ya van a jugar otros intereses, entonces donde no necesariamente va a gravitar. Por eso yo digo que ese llamado o esa autoproclama de don Johnny no es tan cierta. Hoy la podríamos decir, porque hoy podríamos decir que el 99% de la fracción responde a una tendencia arayista, digámoslo así, pero ayer podíamos decir eso. Sí, hoy no necesariamente. Hoy no necesariamente. Es un general derrotado. Sí, y además, ya le digo, si no fuera que tuviéramos esas elecciones a la vista, yo podría decir, bueno, podría tratar de lograrlo, pero no solo tenemos esas elecciones, sino que tiene a férreos contrincantes dentro de ese liderazgo, luchando por ese liderazgo dentro de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa. Que precisamente solo acotar algo que nos está diciendo Ronald Álvarez en Facebook, que es evidencia de esa división, que hoy en Canal 7 don Óscar Arias dijo que este ha sido el peor gobierno de la historia desde que llegó Juan de Caballón a García Muñoz. Lo comentábamos extra micrófonos antes de entrar al programa, ¿verdad? Fuerte. No solo muy fuerte, sino que muy Pilatos, porque quien lleva a Laura Chinchilla a la política es Óscar Arias Sánchez, quien la nombra vicepresidente es Óscar Arias Sánchez, quien la impulsa para ser candidata presidencial es Óscar Arias Sánchez. Entonces, que tampoco venga ahora a decir a darse golpes de pecho a propósito que estamos en época de Cuaresma diciendo que no tiene la culpa. Eso es simplemente una evidencia más de la fractura que hay dentro de Liberación Nacional. Ahora, yo quería decir una cosa. Bueno, el PAC tiene que ver qué hace realmente ahí. Pero yo pienso más bien que, como ya se expresó acá, me parece que Ilka lo hizo, en el sentido de que la jugada va más bien por encontrar los acuerdos que pensar que somos el partido y que ahora somos un partido muy grande y tenemos... No se puede. Eso ya no se puede, ¿verdad? Y la segunda cosa es en relación a Liberación Nacional. Yo creo que se abre un periodo de grandes y descarnadas luchas internas y que posiblemente... provocadas por el anuncio de don Johnny o anticipadas, más bien. Bueno, existían, como ya se dijo acá, pero creo que ahora van a ser abiertas totalmente. Y bueno, ya don Óscar Arias con esas declaraciones está abriendo el telón. Y yo creo que si tiene suerte este partido, si tiene suerte, emergerá con un nuevo liderazgo y un nuevo proyecto político. Pues yo creo que los signos de decadencia son mayores. Y tendrá que reinventarse. Me parece que todos los partidos políticos han tenido que pasar por esa fase
¿verdad? Sobre todo desde el año 98, donde se rompe claramente el tema del bipartidismo. Todos han tenido que reinventarse, al PUS le pasó lo mismo, ahora le pasa a Liberación. De alguna manera el PAC mismo también sufre una transformación importante. El Frente Amplio intentando incursionar como partido fuerte dentro de la política. Todo esto son lecciones que nos deja esta campaña, que de por sí ha sido bastante atípica desde el inicio, ¿verdad? Y hemos tenido de todo como en botica. Y yo les decía a mis alumnos, así es, y les decía a mis alumnos ayer que el que quiera hacer una tesis desde el punto de vista de análisis de campaña, esta sería riquísima porque hemos tenido de todo. Aquí hay material para 10 años, todos los gustos, ¿verdad? Entonces, lo importante es aprender de las rutas que nos ha dejado todo este montón de acontecimientos alrededor de una campaña política. Tenemos que aprender además como electores, y tiene que aprender la clase política sobre la nueva realidad, como decía Manuel, en el sentido que ya no es las campañas de hace años, ¿verdad? Que la gente ya tiene otra visión, ha cambiado, el elector tiene decisiones más finas, digamos, a la hora de tomar su decisión del voto, y ya no podemos hacer una campaña como se hacía hace 30 años. Entonces los partidos tienen todos que poner sus barbas en remojo. El sistema político también tiene que reaccionar. Las instituciones formales de este país tienen que reaccionar frente a esos cambios y adecuarse. Como decía Ilka, ok, estamos en un régimen casi parlamentario, de hecho, pero no de derecho. Entonces deberíamos de adecuar algunas cosas. Pero sigue siendo o sigue privando en Costa Rica que la mejor reforma que puede haber desde el punto de vista legal es un buen acuerdo político. Y desde ese punto de vista tenemos todos que aprender a no satanizar el tema del acuerdo, que aquí, por tirios y troyanos, hemos satanizado el término, y eso es lo que este país ocupa. Hay una elección todavía a la que tenemos que concurrir el próximo 6 de abril. El magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones dijo que el pueblo no ha elegido presidente, se elegirá ciertamente el 6 de abril. Yo quería preguntarles, es una pregunta muy puntual, el tema de los debates, ¿qué va a pasar con los debates? Porque ciertamente se dice que fue uno de los elementos fundamentales en la primera ronda. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya no se justifican como debates, pero yo creo que sí podrían armarse confrontaciones con el único ahora candidato de parte de especialistas o de parte de periodistas sobre temas. Ya no es el rollo, no van a entrar en discusión, pero sí sería muy interesante, incluso pensando en lo que dice Gretel, de que don Luis Guillermo posicione más claramente sus ideas sobre ciertos temas. Lo digo además porque Liberación Nacional continúa en el juego, o sea, la gente llegará el 6 de abril, tendrá una papeleta en la cual aparecerá Liberación Nacional, en la cual aparecerá el Partido de Acción Ciudadana. De ahí se desprenden muchos escenarios, ¿verdad? Por eso planteo el tema de los debates. Bueno, es que ya no hay interés en los debates. Liberación Nacional se abstiene, a pesar de que un eventual gane sería el vicepresidente quien asuma. Pero logísticamente me parece que tampoco es es totalmente improcedente, digamos. Un debate es cuando usted tiene 2 contrincantes, 3 o 4. Aquí no. Entonces, ese contrincante es precisamente esa búsqueda de acuerdos. Entonces me parece que los espacios no deberían de desperdiciarse, todo lo contrario, deberían de acrecentarse, pero bajo otras modalidades. Es necesario que haya posiciones, y es necesario que el partido que hoy está llamado, a ganar las elecciones, defina claramente sus posiciones, y desde este punto de vista la prensa me parece que tiene que jugar un rol importantísimo en esa búsqueda de las respuestas específicas, los sectores igualmente, así es que podría, como decía Manuel, ser una confrontación de los intereses de diferentes sectores. De hecho, eso le quería preguntar a Ilka, que es precisamente, ¿cuál sería entonces esa modalidad o qué podría esperar el electorado del día de hoy al 6 de abril? Bueno, si recordamos en las elecciones de Miguel Ángel Rodríguez, que él llegó también, enfrentó una campaña política de la cual tuvo un resultado estrecho y, ¿verdad?, se sintió él poco legitimado, pues su proceso empezó justamente con un periodo de diálogo, de concertación con otros sectores. Entonces, ¿por qué no esperar de este periodo preelectoral un periodo que permita eso, poner y sentar la base de futuros acuerdos y entonces entrar en un diálogo con los sectores más importantes del país, ¿verdad? Hay muchos temas que tratar en este país, y además son muchos de los temas que es posible que estén determinando el rumbo y el cambio que está enfrentando Costa Rica tras estas elecciones, porque el cambio es enorme. Es la primera vez
que el Partido de Acción Ciudadana gobernaría Costa Rica de resultar finalmente ganador en las elecciones, ¿verdad? Porque también puede existir todavía probabilidades de un escenario distinto. Y esto cambia completamente el escenario. Un país tradicionalmente gobernado por dos partidos políticos, esta es la primera vez. Entonces, todo este tiempo puede ser un escenario para aprovechar, empezar a hablar de acuerdos políticos y de sentarse a dialogar con los sectores. Yo creo que todavía no es tan clara la agenda del PAC, ¿verdad? Es confuso, los mensajes a veces son ambiguos. Sí, y en muchísimos casos contradictorios. Y en muchos el tema casos fiscal, para poner uno. Claro, Pero hay una posición radical de unos con otros. Entonces es un buen momento para adelantar esos acuerdos y para decirlos de cara a la gente de manera transparente, de tal forma que nos atengamos precisamente a saber qué es lo que podríamos eventualmente ver a lo largo de los 4 años y que todo el mundo ponga su cuota de responsabilidad. Porque aquí también pasa otra cosa, que queremos simplemente delegar una responsabilidad en otros, pero nosotros como ciudadanos tenemos la nuestra. Bueno, sin duda han sido 5 meses muy intensos. Vamos a ver qué nos depara puede pasar cualquier cosa, ya vemos que todas las semanas pasa algo. Muchas gracias a los 3 por haber estado aquí Sobre la Mesa analizando la situación. La próxima semana es un misterio. No, la próxima semana vamos a conversar sobre las elecciones de Centroamérica, que precisamente era el programa que teníamos programado, agendado para el día de hoy. Retomamos nuestra agenda habitual, salvo que ocurra alguna otra particularidad en este sui generis proceso electoral. Les agradecemos a ustedes en casa que nos hayan acompañado y a ustedes por estar acá. Nos vemos la próxima semana.